Continuamos y lo hacemos con otro de nuestros colaboradores que ha venido también a nuestra terraza de verano. Es habitual verlo a él en nuestro plató, pero hemos conseguido que también nos visite para que ustedes sigan aprendiendo y sobre todo que sigan teniendo en cuenta que su dinero puede crecer y puede crecer de una manera sencilla si seguimos los consejos de José Manuel Marín. José Manuel, gracias por acompañarnos. Nada, un placer, Amparo. Y además con cambio de Ya decorado. has visto, qué terraza de verano tenemos, fantástica. Total, como si estuviésemos en Malibú, Mira, casi. Nos podemos ir si ahorramos contigo. Cierto. ¿Verdad? Muy buena, muy bien, Hombre, muy buen detalle. ¿a que sí? Claro que sí. Pues si quieren irse a Malibú o a cualquier otro sitio tienen que estar atentos. Pero antes, si te parece, de hablar de ahorro, yo todavía me he quedado ahí con la cosa de del tema de los seguros de vida. Estuvimos hablando de ello hace un tiempo y me quedé con una cosa, con un concepto. Seguro de vida completo. ¿Eso qué es? Cuéntame un poquito más. Mira, la realidad que esto es una tipología de seguro en extinción, lo que es en España, pero muy desarrollado lo que es en Estados Unidos. De hecho, en un programa de televisión en Madrid, la semana pasada hablaba de ello. Las diferencias que existen entre el asesoramiento financiero en España y Europa versus lo que ocurre lo que es en Estados Unidos, ¿no? Y al final existe una modalidad de seguro de vida que técnicamente, ya poniéndonos fino, Amparo, se llama seguro de vida dotado, que es ese seguro de vida que si no nos pasa nada por el camino, porque oye, Dios no quiera que nadie sufra lo que un accidente, una enfermedad, pero si ocurre, existen unos capitales de fallecimiento e invalidez, pero si no ocurre, esas aportaciones que tú has realizado se le revierten al cliente, es decir, se le devuelven las aportaciones o las primas que ha pagado. Entonces, en muchas ocasiones, cuando yo me encuentro con un cliente que está inquieto, preocupado, porque sabe que existe una gran crisis en el sistema de las pensiones públicas y quiere ahorrar lo que es para la jubilación, la realidad es que utilizo 3 carcasas. En función de sus ingresos, suelo recomendarle lo que es un plan de pensiones, siempre y cuando genere más de 60.000 euros, porque no es recomendable tener un plan de pensiones si no gana más de 60.000. Le recomiendo un PIAS, que es un plan individual de ahorro sistemático, que si quieres en otro momento hablamos un poquito más en detalle sobre eso. Y le recomiendo finalmente que tenga, como yo digo, en la tercera punta del tridente, que es tener un seguro de vida dotado. Entonces tiene 3 puntitas para llegar a su jubilación tranquilamente, sin depender de un sistema en quiebra técnica que tiene 21.000 millones de euros en agujerito negro, ¿no? Claro, son cosas que tenemos que tener en cuenta y para eso estáis los profesionales como tú, porque claro, yo de hecho por eso seguía teniendo esta duda, porque yo me quedé ahí dándole vueltas, digo, pero vamos a ver, me habías contado tantas cosas y tantas opciones que de ahí, como digo, la importancia de acudir a alguien como tú que te ponga las cosas claras sobre la mesa, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Correcto, es eso. O sea, de hecho, ayer hablaba yo con un cliente y le decía, mira, ya tenemos claro cuáles son tus objetivos, ya tenemos claro esa capacidad de ahorro que tienes, que quieres utilizar para acumular un capital para diversos objetivos que son importantes para ti. Pero ya cada uno de nosotros nos gustan las cosas de una manera. Hay personas pues que son más reticentes al riesgo, hay otras personas que son más equilibradas o hay personas incluso que son agresivas. Entonces, dentro del amplio abanico de soluciones que existen en el mercado, pues oye, hay para gustos colores. Entonces, oye, ni ahorrar ni invertir está solo reducido lo que es un segmento poblacional que tiene lo que es, como yo digo, las personas acaudaladas, sino que está al alcance de los bolsillos de todas las personas. Otra cosa distinto es, oye, en España, como tú muy bien dices, pues fruto que a lo mejor no se enseña educación financiera en los colegios, pues las personas están como un poco más reacias, un poco más temerosas y digamos que los productos más tradicionales pues no son quizás los más adecuados, ¿sabes? Porque tú hablas con una persona y le dices, oye, ¿y tú cómo estás ahorrando? ¿O tú no tienes tu dinerillo? Y te puede decir, pues oye, yo es que lo tengo debajo del colchón. Y tú dices, debajo del colchón. Claro, y te dice, debajo del colchón, ¿de verdad? Dice yo, que Dios no quiera, se te puede perder, te lo pueden robar, se puede incendiar lo que es, desgraciadamente, lo que es la casa y pierdes lo que es ese dinero. Que en honor a la verdad, también hay muchas personas que ahorran a través de depósitos, pero hay muy pocas personas, Amparo, que saben que todo el mundo conoce que existe lo que es una garantía de hasta 100.000 euros, pero muy poca gente sabe la realidad de esta garantía, donde hoy, desgraciadamente, si quiebra cualquiera de los 11 bancos que han quedado después de la reestructuración bancaria,
no hay dinero en el fondo de garantía de depósitos para cubrir esos depósitos. Eso. Entonces, los depósitos tampoco es el vehículo más adecuado. Pero mira, me ha dicho el banco que esto está garantizado. Sí, sí. El organismo que presta la garantía tiene dinero para poder hacer frente a lo que es a esa caída de ese banco. Sí. Si no tiene dinero, como es el caso, no van a revertir lo que es el dinero. No me digas, José Manuel, como te estoy contando. Tal cual. Lo único que pasa es que en muchas ocasiones el público de a pie no sabe este tipo de cosas, al igual que a lo mejor le han contado que ese plan de pensiones que tiene o ese fondo de inversión que tiene de renta fija es seguro, no es muy volátil. Claro, y cuando a mí alguien me dice eso, le tengo que recordar lo que ha ocurrido en el 2022. En el 2022 vimos cómo ese espiral de subida de tipos de interés provocó que la renta fija cayese hasta más que la renta variable. Claro, esto le chocó a muchos ahorradores e inversores como diciendo, pero oye, si yo lo he contratado esto porque es estable, seguro y me han dicho que esto no es peligroso, ¿cómo es posible que esto esté cayendo más que lo que supuestamente es arriesgado? Porque lo que te han contado no es correcto. Porque incluso los inmuebles, Amparo, hay mucha gente que dice, no, yo el ladrillo, ¿vale? Pero el ladrillo te da esa tangibilidad, te da una falsa sensación de seguridad. En primer lugar, cuando una persona compra un inmueble, en muchas ocasiones no se da cuenta que entra en pérdidas. ¿Cómo que en pérdidas, José Manuel? Pues tú igual cuando compras un coche. Tú compras un coche, conforme sales por el concesionario ya le has perdido lo que es el IVA. Dinero, claro. En la compra de un inmueble es lo mismo, porque tienes que pagar notaría, registros, gestoría y impuestos de transmisiones patrimoniales. Entonces, cuando tú compras un inmueble, no estás comprando una inversión en positivo. Es más, el otro día hablaba con otro cliente que me decía, José, vendí un inmueble, he calculado cuánto voy a pagar, digo, pero ¿y has calculado el impuesto silencioso de la plusvalía? No, si ya lo he tenido en cuenta. Digo, no, el incremento de patrimonio no, que es que cuando tú vendes, adicionalmente del incremento de patrimonio hay otro impuesto que es el incremento del valor del suelo, que es la plusvalía municipal, con lo que cuando tú entras en negativo y cuando tú vendes pagas más impuestos que en un producto financiero. Y como todo, incluido yo, que tengo inmuebles, que los tengo comprados, que los tengo alquilados, tú te coges un Excel y dices, pues esto me va a rentar porque me va a pagar, pero después no tienes en cuenta que hay desagradables inquilinos que no te pagan, desagradables inquilinos que te dejan lo que es un piso hecho unos zorros y que en muchas ocasiones no se coordina la salida de un inquilino con la entrada de otro. Entonces, oye, que no es como yo digo, no es una panacea ni tener el dinero en tu casa, ni en un depósito, ni en renta fija, ni siquiera en lo que es el ladrillo. Coño, sí, entonces, ¿qué hacemos con el dinero, no? Dice... Esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué hacer con el dinero? Y además también creo que es importante lanzar el mensaje de que todos podemos ahorrar, que muchas veces pensamos pues que hay que tener una serie de miles de euros para luego poder tener una inversión, pero todo se empieza desde poquito a poco. Entonces, cualquier persona que tenga un dinerillo, como tú dices, y que lo tenga, pues por ejemplo, en su cuenta corriente, ¿qué puede hacer con él para que le dé suficiente garantía de que en un futuro eso va a crecer, que el dinero sí que crece? Totalmente. De hecho, fíjate, lo primero que podíamos hablar hoy es de esa famosa regla de uno de los economistas más importantes del mundo, que es Robert Kiyosaki, donde pues yo me siento muchas veces con personas, ayer por la tarde, y me decía, oye, José, ¿y cuánto tengo que ahorrar? Y digo, pues mira, hay una regla que es el 20-50-30. Del dinero que tú tienes, si ganas 1.000, tendrás que ahorrar 200, 500 lo destinas a gastos fijos y 300 a liberalidades. O sea, que esto no es quedarte en tu casa sin salir. Lo que sí hay que adaptar lo que es tu nivel de vida a lo que te queda después de ahorrar. ¿Vale? Entonces, si gano 2.000, pues será el 20% 2.400. Si gano 3.000, pues el 20% 600. ¿Vale? Es una regla muy sencillita. ¿Vale? Y de hecho, este señor con el que me llamaba me decía, José, es que tengo X dinero en cuenta y sigue siendo lo mismo. Y después él mismo se corrigió, se pone, no es lo mismo. Porque, y él me lo dijo, me dice, este año tenemos una inflación del 3,4, como a mí el dinero en la cuenta corriente me lo está rentabilizando al cero, yo estoy perdiendo un 3,4. Digo, mira, Rodolfo, mejor no lo puedo haber explicado yo, has dado la tecla. Él mismo se ha dado cuenta. Total. Me dice, bueno, no sé, ¿y qué podemos hacer? Y estoy hablando con él, mira, los depósitos tienen este problema. Y ante los depósitos, nosotros le estamos recomendando a los clientes entrar en una cosa que se llama el crowdlending hipotecario. ¿Eso qué es? Pues una cosa muy chula, ¿vale? Es
igual que los bancos te dan dinero en forma de préstamo personal, tarjeta de crédito, una póliza para lo que es una empresa, un renting o una hipoteca, pues ser tú como el banco que deja el dinero, pero con muchas particularidades. Es decir, igual que la hipoteca que a ti te da lo que es el banco te hace que contrates un seguro de vida por si falleces, un seguro de invalidez por si tienes lo que es una invalidez, o incluso un seguro de protección de pagos, que es por si te quedas parado. Compras lo que es una hipoteca que tiene todos esos elementos, pero con un factor importante. Normalmente el banco suele dar hipoteca al 80%. Este crowdlending hipotecario solo compras hipotecas cuyo titular, cuyo prestatario solo necesita el 50% del precio del inmueble. Es decir, una persona que compra un inmueble de 100.000 que solo necesita una hipoteca de 50.000, una persona que compra un inmueble de 200.000 solo necesita una hipoteca de 100.000. De manera que, si le pasa cualquier cosita, se queda parado hasta el seguro de protección de pago, se queda inválido, el seguro de vida, muere el seguro de vida, y si le da por no pagar, la propia plataforma a través de la cual estamos comprando lo que es el préstamo, recompra el préstamo, no para hacerte un favor, no es porque le caiga simpático, porque recompra y se queda el inmueble al 50%. Pero lo más chulo son las rentabilidades que estamos consiguiendo para estos clientes. Cuenta de inversión disponible, el 2,5, a 6 meses un 4 y a 12 meses un 6. Muchísimo más que lo que se puede conseguir en un depósito, y además, lo más importante, batiendo esa inflación del 3,4 para que mi dinero no pierda poder adquisitivo. Entonces dice, frente a depósito, crowdlending, ¿vale, José Manuel? Y frente a esa renta fija que hemos visto que no es tan fija, porque hay que contar otra cosita. La renta fija tiene una serie de riesgos. El riesgo de tipo de interés, que fue el que vimos en el 2022 con la subida de tipo de interés, pero hay dos riesgos más: el riesgo de liquidez y de solvencia. ¿Qué es la renta fija? La renta fija no es otra cosa que tú como Estado, tú como empresa, emites un título amparo donde me dices a mí que, oye, que tú me vas a devolver el dinero que yo te estoy dejando a un tipo de interés. Yo te doy a ti 1.000 y tú me dices, pues dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, tú me vas a devolver esos 1.000 con esa rentabilidad. Si hay dinero. Claro. Porque si esa persona que emite el título, el bono, el pagaré, no tiene dinero, ¿qué es lo que pasa entonces? No se puede pagar, y en este caso la persona que ha comprado ese bono tiene una pérdida. Y esto ocurre, y ocurre asiduamente. Y la última gran caída de renta fija la vivimos en la crisis del euro en el 2011, donde Grecia, un país, tuvo que ser rescatado, pero hubo muchísimos ahorradores inversores que perdieron muchísimo dinero. De hecho, en honor a la verdad, para tú saber si el emisor de un bono es solvente o no es solvente, están los ratings de solvencia. Pues peculiaridades de la vida, le han reducido el rating de solvencia a China, la potencia número 2 del mundo. Le han reducido el rating de solvencia a Francia, la locomotora número 2 de Europa. Le han reducido el rating a Italia, la tercera locomotora de Europa. Y le han reducido el rating a la potencia número 1 del mundo, a Estados Unidos, que este año volveremos a ver cómo colapsa, tendrá que aumentar el techo de gasto y, por tanto, el techo de deuda. Entonces, ante este riesgo que se está creando, porque durante el COVID te vas a llevar las manos a la cabeza, Amparo. A ver. Pero en tan solo 3 meses se emitió, multiplicado por 5, toda la deuda que se había emitido en los últimos 20 años. No me lo puedo creer. Y esta deuda hay que pagarla. Esto es una gran espada de Damocles que cierne sobre la cabeza de todos los ciudadanos, y afamados economistas hablan de que la próxima gran crisis que va a existir en el mundo va a ser una crisis de deuda. Entonces, hay que evitar la renta fija, hay que evitar la renta mixta, porque lleva intrínseco un riesgo de liquidez y solvencia. Entonces dice, ¿y ante eso qué hacemos, José Manuel? Renta variable. Y lo que hay que entender es que la renta variable debe utilizarse en un horizonte temporal medio-largo plazo, de una manera diversificada, y en vez de entrar de sopetón como si fuese un elefante en una cacharrería, entrar poquito a poquito con aportaciones periódicas. Entonces, hay maneras de rentabilizar lo que es tu dinero. Es más allá de los inmuebles, más allá de la falsa seguridad, de la tangibilidad de lo que son los ladrillos, están los metales de inversión como el oro y la plata. De hecho, no hay nada más seguro lo que es en el mundo que el oro. De hecho, actualmente
es el activo estrella de cualquier portafolio, de cualquier inversor, porque desgraciadamente, fruto de todas esas tensiones geopolíticas que hay ahora mismo encima de la mesa, Israel, Ucrania, pues más allá hay otra serie de factores que hacen que el metal dorado siga creciendo como si no hubiese un mañana. Y es que el oro está inversamente correlacionado con los tipos de interés. Cuando bajan los tipos de interés, sube lo que es el oro. Y ya hemos visto cómo en Europa han empezado la senda de bajada de tipos de interés, y en Estados Unidos empezarán lo que es en otoño. Y no va a ser, como yo digo, de forma repentina, sino que va a ser pausado, y durante 3 años vamos a ver cómo va a bajar lo que es el oro. Con lo que el oro no, van a bajar los tipos de interés y consecuentemente la cotización de lo que es el oro. Pero antes te hablo también de la plata. Ucrania nos hizo preocuparnos un poquito más de la energía, la descarbonización, la preocupación medioambiental, y eso conllevó un boom de las placas fotovoltaicas. Pues el metal que se utiliza para la construcción de placas fotovoltaicas amparo es la plata. Y hoy hay lo que es un desajuste entre la oferta y la demanda, hasta el punto que la mina más importante de plata, que es una mina a ras de suelo, hizo hace unas semanas unas declaraciones diciendo que en el 2026 tiene rotura de stock, porque no es capaz de extraer suficiente plata para poder cubrir la demanda. Y tú me dirás, pues que abran más minas. Se necesitan 130 minas más como esta, que tiene una extensión de 40 kilómetros. Con lo que en ese 2026 va a haber también lo que es un clac importante en lo que es en el precio de lo que es la plata. Entonces, como acabas de ver, más allá de las tradicionales soluciones de depósito, fondo de inversión o ladrillo, además, igual que los móviles han avanzado, los coches han avanzado, los relojes han avanzado, las finanzas han avanzado. Y hay montones de soluciones, y además seguras, para que los clientes puedan tener lo que es su dinero y sus ahorros tranquilos, seguros y protegidos contra la inflación. Importantísimo, todo lo que estás contando, muy interesante además, y recuérdanos dónde te podemos encontrar, porque seguro que en casa hay alguien interesado en hablar contigo, y al final terminamos en Malibú celebrando que hemos conseguido ahorrar lo que queremos. Pues yo siempre digo de la misma manera, oye, no me busques en la calle Málaga, no me llames por teléfono, mándeme un WhatsApp al 607 47 07 82, que sobre la marcha, y si no, a lo largo del día, yo siempre contesto. No me voy a la cama sin contestar a nadie, y de verdad que nadie le dé temor, y que oye, que las finanzas no solo son para ricos, que cualquier persona que tenga 2 durillos le podemos echar un cable. Por supuesto, pues eso es lo importante. José Manuel, gracias, hablamos en breve. A ti, Amparo. Muchísimas gracias, de verdad. Pues ya han visto, el dinero crece, claro que sí, el suyo también puede crecer. Y ahora lo que